Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de capacitaciones del 2021 para médicos y médicas de cabecera. Esta va a ser la primera de varias charlas que recabamos a través de una encuesta que les hicimos a ustedes para ver cuáles eran las problemáticas que más les interesaban. Asimismo, les pedimos que nos envíen casos clínicos para que estos sean disparadores de estas charlas y poder ver qué están atravesando ustedes también en su consultorio. La primera charla de hoy es la de paciente crónico frágil. La va el doctor Julio Nemerovsky. Él mismo es médico, especialista en clínica médica y geriatría, es presidente de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad de Maimónides y el Instituto Universitario de la Fundación Barceló, donde también es investigador en el área de fragilidad y sarcopenia. Bueno, sin mucho más, le damos la bienvenida al doctor para que nos hable de esta temática tan importante para PAMI. Gracias, Sheila, por la presentación. Bueno, vamos a comenzar. Les agradezco que estén ahí y vamos a hablar de un tema tal vez importante dentro del contexto de la gerontología. Vamos a hablar de la fragilidad en las personas mayores. Aparentemente podríamos considerar que la fragilidad es un constructo. Algo que se trata de definir en base a un concepto abstracto. Yo voy a tratar de llevar este concepto abstracto a lo más práctico posible. Pensemos en esta copa de cristal, de vidrio. Yo la tengo acá y les pregunto a ustedes, ¿por qué piensan que esta copa es frágil? Pienso que es frágil porque es de vidrio, porque el vidrio es un material que tiene riesgos, que puede partirse, puede romperse, pero en realidad estoy tratando de describir al objeto y a las características que lo definen por las consecuencias. Pero yo les digo a ustedes, ¿alguien me discute si esta copa de cristal es frágil? Me van a decir que no. Ahora, si yo la coloco acá, ¿ustedes qué me van a decir? Es más frágil. Y sin embargo, el material que lo compone no cambió. Y si yo lo coloco aquí en el borde, va a ser aún mucho más frágil. Es decir, que en realidad estamos midiendo o describiendo la fragilidad del objeto a través del riesgo que tiene. Ni hablar si dejo jugar a mis 4 nietos acá alrededor y esta copa sigue estando en este borde. El riesgo aún es mucho mayor. En base a esto, vamos a intentar definir ahora técnicamente qué es la fragilidad. Y hubo muchísimas teorías para hablar de la fragilidad. Por ejemplo, la fragilidad como vulnerabilidad a situaciones estresantes. Es decir, esa copa que nosotros teníamos en el borde, la capacidad que tiene para soportar tensiones. Es decir, cuanto más al borde estaba, menor capacidad de soportar tensiones tenía. Podemos hablar de la fragilidad como pérdida de la complejidad, es decir, la complejidad de los mecanismos homeostáticos de control de equilibrio orgánico que tiene ese determinado individuo puede perderse. Es decir, cuanto más al borde está, menos complejidad de soporte tiene para mantener la indemnidad de la copa. Podemos hablar por desuso. Una fragilidad como desuso, es decir, como todo órgano, si no se usa se atrofia. Bien, en esto pasa exactamente lo mismo y que es lo que podría pasar en este proceso de equilibrio homeostático en la persona mayor o una desregulación homeostática simplemente. Dentro de esto podemos definir dos grandes paradigmas. Por un lado, la fragilidad como un proceso de envejecimiento acelerado. Es decir, ese individuo es más frágil cuanto más rápido envejece. Mientras que en el otro extremo lo vamos a tener
como un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que responde a una fisiopatología determinada. Dos paradigmas dominantes entonces para definir a la fragilidad. Uno es el de Rockwood, de la escuela canadiense de estudio de la fragilidad, que nos habla de la fragilidad como un acúmulo de déficit. Cuanto más cosas están mal, es más probable que esa persona sea frágil. En el ejemplo de la copa, cuanto más elementos de riesgo le vamos agregando, más frágil se transforma esa copa. Es decir, acúmulo de déficit. Y por el otro lado, como describe Linda Fried desde que describió el fenotipo de la fragilidad en el año 2001, habla de la fragilidad como un cuadro biológico, en donde la reserva funcional se ve disminuida, es decir, la pérdida del equilibrio homeostático al que hacíamos referencia hace un rato. Pero en este contexto, hablar de fragilidad, de comorbilidad y de discapacidad son sinónimos, estamos hablando de lo mismo, de ninguna manera. Este gráfico que vemos en el slide, en donde tenemos tres gráficos de Venn ahí intersectados, vemos que puede haber coincidencia en la existencia de discapacidad, de comorbilidad y fragilidad. Pero el grueso de nuestra población de personas mayores no va a responder a ese criterio de que discapacidad, comorbilidad y fragilidad es lo mismo. Entonces, ¿hablamos todos de lo mismo cuando hablamos de fragilidad? No. Evidentemente, tenemos que definir a esa fragilidad de acuerdo a la situación en la que se presenta esa persona mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar como elementos para lograr definirlo? Decimos que es un síndrome de disminución de reserva funcional, de resistencia a estresores, que identifica sujetos en riesgo, que es multidimensional, que es dinámica, que no es lineal, y que debe diferenciarse de discapacidad y comorbilidad. Y esto de que es multidimensional, dinámica y no lineal es muy importante, porque no podemos asignar la fragilidad a un determinado grupo etario por una edad cronológica. Si hay algo que caracteriza al envejecimiento es la heterogeneidad. No hay dos personas que envejezcan igual ni en un mismo organismo. Todos los órganos, sistemas y aparatos envejecen de la misma manera. Es decir, mis músculos están bastante bien comparado con mi cabellera, que ya no está tan bien. Entonces, esto está hablando de la heterogeneidad en mí mismo. Imaginemos esto en distintas personas. Entonces, con este concepto podemos llegar a la primera definición, que es la definición de Campbell, del año 1997, que decía que era un síndrome biológico de disminución de la reserva funcional y resistencia a los estresores debido al declive acumulado de múltiples sistemas fisiológicos que originan pérdida de la capacidad homeostática y vulnerabilidad a eventos adversos. Es decir, que Campbell lo que nos está diciendo es que define a esta fragilidad por el concepto de riesgo, de vulnerabilidad. Morley, en el 2013, toma todos los conceptos, incluido el fenotipo de la fragilidad de Linda Fried, que después lo vamos a describir, y nos habla de un síndrome médico de causas múltiples caracterizado por pérdida de fuerza y resistencia y disminución de la función fisiológica que aumenta la vulnerabilidad individual para desarrollar dependencia o muerte. Es decir, que nos está hablando entonces de todos estos paradigmas que nosotros hemos descrito hasta aquí y al mismo tiempo nos está hablando de las consecuencias, es decir, del riesgo. Nos habla de las características conceptuales y del riesgo que involucra. En este contexto podemos definir que la fragilidad es un verdadero síndrome geriátrico.
es decir, un conjunto de signos y síntomas prevalentes en las personas mayores que tiene multicausalidad y múltiples efectos en órganos y sistemas y que afecta la calidad de vida de las personas mayores. Es decir, ligado al proceso de envejecimiento, multifactoriedad, prevalencia, multidimensionalidad en cuanto a los impactos e impacto en la calidad de vida. Pero yo estoy hablando de la fragilidad desde un punto de vista eminentemente biologicista. ¿Hay otras fragilidades o son todas las mismas? Podemos hablar de fragilidad física, cognitiva, de malnutrición, podemos hablar de fragilidad con comorbilidades, podemos hablar de fragilidad con discapacidad. Tal vez nos vayan a ayudar mucho más los ejemplos, los casos clínicos que colegas me han enviado para analizar en esta charla. Vemos entonces que los dominios de la fragilidad son amplísimos, físico, cognitivo, médico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá pedimos ayuda a Aquino, ¿no es cierto? Nuestro eminente observador de la naturaleza humana. Aquino hizo este dibujo mucho antes que describiéramos el concepto de fragilidad. Y fíjense que está el colega tomándole el pulso. Miren en la segunda imagen arriba a la derecha, lo ausculta, le da una palmada y el paciente, el adulto mayor, esta persona mayor se desploma. ¿Por qué? Porque no tomó en consideración precisamente la fragilidad de esta persona mayor. Es decir, la principal aplicación clínica que tiene la definición de la fragilidad es la posibilidad de identificar a las personas mayores con mayor riesgo de discapacidad. Esto lo describió Salvá en el 2009. ¿Con qué instrumentos vamos a valorar o evaluar esta fragilidad? Tenemos un montón. Desde el fenotipo de Linda Fried, pasando por el índice de fragilidad de Rockwood y terminando por la escala de riesgo de fragilidad. Vamos a ver algunas de ellas que son las que más utilidad tienen y las que más frecuente utilizamos. La primera, sin lugar a dudas, es la identificación de la fragilidad a través de los criterios de Linda Fried. Linda Fried en el año 2001 describe lo que ella denomina el fenotipo de la fragilidad en las personas mayores y establece 5 criterios. La pérdida de peso no intencional, es decir, una pérdida mayor al 10% del peso corporal en un año, debilidad muscular, que lo vamos a medir con un instrumento, vamos a hacer hoy una pequeña prueba para ver cómo lo medimos con un instrumento que se llama dinamómetro, la baja energía, que es la sensación que tiene el individuo de no tener fuerzas para realizar una tarea, la marcha lenta, muy importante, la velocidad de marcha, que también la vamos a describir, y la escasa actividad física, es decir, la imposibilidad que tiene el individuo de desarrollar lo que nosotros denominamos actividades básicas de la vida diaria: peinarse, bañarse, cambiarse la ropa, llevarse la comida a la boca, etc. Con 3 o más criterios estamos hablando de una persona frágil. Con 1 o 2 criterios hablamos de una persona prefrágil. Y si hablamos de una persona que no tiene ninguno de estos 5 criterios, estamos hablando de una persona robusta. Robusta. Esta es en la escala de Rockwood. Fíjense que Rockwood lo que hace, recuerdan que cuando tratamos de definir a través de los criterios de Rockwood, hablábamos de acúmulos de déficit. Entonces él establece una lista de 70 ítems en los cuales nosotros vamos a poder afianzarnos para establecer el grado de fragilidad que tiene una persona mayor. A ver, yo les dije robusto aquel que no tenía ningún criterio de Linda Fried. ¿Piensan que yo soy un individuo robusto por ser una persona de más de 60 años?
¿O ustedes piensan que es robusto aquel que es corpulento, lleno de musculatura, o por el contrario, que es gordo, obeso, o que tiene una contextura física contundente? No. Aunque les parezca mentira y aunque no lo quieran reconocer, yo soy una persona robusta, porque no he perdido fuerza, no he perdido peso, a camino a una velocidad superior, ahora vamos a ver al punto de corte, 0,8 metros por segundo, no tengo pérdida de energía y no tengo fatiga ni cansancio al realizar mis tareas, mis actividades básicas de la vida diaria. Este es el concepto de robustez que yo quiero que ustedes graben. Una escala sencilla es la escala de Frail. Frail en base a las 5 letras iniciales de las preguntas: fatiga, resistencia, aeróbic, illness, loss of weight, es decir, pérdida de fuerza en inglés. Y está basada en 5 preguntas muy sencillas. ¿Está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una vuelta a la manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? Y ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses. E igual que en la escala de Linda Fried, cuando tenemos una o 2 criterios positivos, hablamos de prefrágil, y de 3 a 5 de individuo frágil. Es una escala muy sencilla, práctica y que podemos utilizar en nuestro consultorio habitualmente. Me gustaría que ustedes lleven cuáles son estas escalas, cuáles son estos instrumentos, así como tenemos el estetoscopio y el tensiómetro en nuestro maletín, tener estas 5 preguntas o las 5 preguntas de Linda Fried para poder establecer la fragilidad de las personas mayores. Y por último, vamos a hablar de la escala de Edmonton. Es una escala un poco más compleja que abarca distintas áreas, distintos dominios, como ser el cognitivo, el estado de la salud general, la independencia funcional, el soporte social, uso de medicamentos, la nutrición, el estado de ánimo, el grado de continencia, el rendimiento funcional. Es decir, esta escala lo que nos permite es evaluar mucho más objetivamente que a través de las 5 preguntas de la escala de Frail. Esta escala de Edmonton es muy utilizada en internaciones en general. Este es un trabajo que hicimos en la Fundación Barceló respecto de sarcopenia y fragilidad en personas mayores de 65 años para reconocer cuál es el impacto epidemiológico que tiene la fragilidad en la población mayor de 65 años residente en la comunidad. Nosotros lo que hemos visto es que los individuos frágiles representaban cerca del 9%, que los individuos prefrágiles representaban cerca del 40% y el resto de la población eran individuos robustos. Y esto es significativo. ¿Por qué? Porque esto viene a colación de algo que está sucediendo en estos últimos días y que es tratar de incorporar a la vejez en la clasificación internacional de enfermedades, en el CIE, como una enfermedad más. Y si el 60%, el 50% de nuestra población son robustos y el 60 a 70% son personas entre robustos y prefrágiles, de ninguna manera podemos encasillar entonces a la vejez en los criterios de enfermedad. Esta incidencia epidemiológica, esta prevalencia epidemiológica coincide con un estudio multicéntrico que se hizo en España, en donde los individuos frágiles estaban entre el 8 y el 20%, de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a el nivel de residencia. Es decir, evidentemente, aquellas personas que estaban en residencias de larga estadía, lo que nosotros conocemos como geriátricos, tienen un mayor grado de fragilidad. Y fíjense que las mujeres presentaban una mayor prevalencia que los hombres. Y esto estaba dado por 2 motivos. El primer motivo, porque las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que los hombres,
Por lo tanto, a mayor longevidad, mayor posibilidad de generar fragilidad. Por lo tanto, modificaba la prevalencia entonces de esta entidad. Y cuando hablábamos del impacto que tiene la fragilidad en las personas mayores, vemos esta escala, también es un estudio de Linda Fried del año 2001, en donde vemos, y voy a tomar solo dos de los elementos, fíjense, vamos a hablar de hospitalización y vamos a hablar de muerte. A los 3 años y a los 7 años las personas frágiles tenían una hospitalización del 59 y del 96%, mientras que las personas no frágiles, es decir, robustos y prefrágiles, tenían una incidencia de hospitalización del 33 y del 79% respectivamente, es decir, mucho menos. ¿Y qué pasaba con la muerte a 3 y 7 años de los frágiles? 18 y 43%, mientras que los no frágiles estaban en el 3 y el 12%. Fíjense qué diferencia significativa representa para una persona mayor entrar en el grupo de las personas frágiles. Linda Fried describe en este gráfico, en este flujograma, el ciclo de la fragilidad. Y en este ciclo, que yo no voy a profundizar mucho en él, vamos a ver que está como núcleo la sarcopenia. Por supuesto, la sarcopenia, que ahora la vamos a definir, genera una menor fuerza-potencia muscular, disminuye la tasa basal metabólica, hace perder la velocidad de marcha, es decir, genera fragilidad. ¿Y qué es esto de la sarcopenia? La sarcopenia es un término que define Rosenberg allá por 1989 y lo define en ese momento como la pérdida de masa y fuerza muscular. Si nosotros vemos estas dos imágenes, la de la izquierda corresponde a una persona joven de 19 años y la de la derecha de una persona mayor de 65 que no hace actividad física. Y si nosotros vamos a ver que la cantidad de imagen blanca que tiene la persona mayor nos está representando mayor participación de tejido graso en reemplazo del tejido magro, es decir, del músculo. Es decir, se pierde la masa muscular y es reemplazada por masa grasa. Bien, este es el concepto de sarcopenia, entonces, sarcos, carne, peña, pérdida, como osteopenia, hablamos de pérdida de hueso. Y, por supuesto, osteoporosis cuando es la pérdida de hueso que está instalada como enfermedad. No podemos definirla estrictamente. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto del envejecimiento en donde hablábamos de heterogeneidad. No hay dos personas mayores que hagan la misma actividad física y sobre todo que en su historia biográfica más que en su historia clínica hay diferencias. Hablamos de fisiopatología o de cambios fisiológicos que se producen en el envejecimiento y que pueden impactar. Yo se los voy a resumir brevemente. Tenemos dos tipos de fibras musculares, las fibras tipo 1, la fibra tipo 2, las bandas Z en las cuales se unen esas fibras para darle las características morfológicas al músculo. Esas fibras de tipo 2 son las encargadas de la contractibilidad y la distensibilidad del músculo, es decir, son las que hacen la fuerza. Aquellas que cuando yo contraigo se achican y cuando yo elongo se estiran. Las fibras 1 simplemente forman el estrómano, ¿cierto? El esqueleto de ese músculo. Este músculo precisamente en el envejecimiento pierde por distintas causas las fibras de tipo 2, tanto en número como en volumen.
Y esto es lo que justifica entonces la pérdida de masa y de fuerza muscular. ¿Cuáles son los factores fisiopatológicos o fisiológicos que generan esto? Factores neuromusculares, endocrinos, inmunológicos, celulares, genéticos y los hábitos de vida. Dentro de los endocrinológicos sabemos que con el proceso de envejecimiento las mujeres entran en menopausia, los hombres en andropausia, tal vez más tarde, pero también lo hacen y van perdiendo en eso hormonas que tienen funciones anabólicas, como por ejemplo la testosterona, la dehidroepiandrosterona, las mujeres la pérdida de estrógenos, que son hormonas precisamente anabólicas. También la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina, si bien no disminuye en su capacidad de acción, lo que hace es incrementar la resistencia. Los hábitos de vida, sin lugar a dudas, son muy importantes. La inactividad física es el factor más importante, los estilos de vida, la baja ingesta de proteínas y condicionantes como postración en cama prolongada, encamamiento prolongado, inmovilidad y el desuso. Esta es la importancia que adquirió la sarcopenia en este contexto de la determinación de la fragilidad que la Organización Mundial de la Salud, en la última revisión del año 2019, la incorpora como sarcopenia o pérdida de masa muscular asociada a la edad. Entonces, según el consenso del 2018, hablamos de sarcopenia cuando hablamos de pérdida de fuerza muscular, disminución de la masa muscular e impacto sobre el rendimiento físico. Decimos que es primaria cuando no responde a otra causa que no sea solamente el envejecimiento y es secundaria cuando puede estar relacionada a la actividad. Vamos a decir que es sarcopenia probable cuando lo único que podemos detectar es pérdida de fuerza muscular. Vamos a hablar de sarcopenia definida cuando hablamos de pérdida de fuerza muscular y pérdida de masa muscular. Y vamos a hablar de sarcopenia grave cuando estemos en presencia de pérdida de fuerza muscular, disminución de la masa e impacto sobre el rendimiento físico de esa persona mayor. Este es un trabajo que hicimos en la Universidad Maimónides de prevalencia precisamente de sarcopenia en las personas mayores. La importancia que tiene es relacionar precisamente a esta pérdida de masa muscular con el grado de fragilidad que puedan tener estas personas mayores. Y vimos que 1/3 de la población no tenía sarcopenia, que sarcopenia grave estaba presente en un 5%, que la sarcopenia estaba presente en el 28%, y que la sarcopenia probable o presarcopenia, como se llamaba antes del año 2019, estaba aproximadamente en el 34%. Lo que también vimos es que a mayor edad, mayor grado de sarcopenia, es decir, que coincide entonces con lo que vimos en la prevalencia epidemiológica de la fragilidad. A mayor edad, mayor presencia, mayor prevalencia de sarcopenia y también de fragilidad. Una vez más estamos definiendo entonces que sarcopenia y fragilidad van de la mano. Otra cosa que nosotros observamos en el estudio es que las personas con sobrepeso tenían igual o mayor prevalencia de sarcopenia. ¿Cómo es esto? Mayor índice de masa corporal, independientemente del índice de masa corporal, mayor presencia de pérdida de masa muscular. ¿Qué pasaba? Evidentemente, si ustedes recuerdan la imagen que yo les mostré antes de la persona de 19 años y la de 67 que no hacía actividad física, tanto en la obesidad como en la falta de actividad física, la grasa va reemplazando al músculo. Es lo que nosotros podemos definir como obesidad
sarcopénica. Es decir, la combinación de exceso de peso corporal, es decir, masa grasa, y reducida masa y o fuerza muscular. En esta obesidad sarcopénica lo que nos llama la atención es esa imagen que yo les mostré y que nos hablaba de un concepto de marmolización. ¿Vieron cómo el mármol tiene vetas? Bien, el músculo del obeso sarcopénico también tiene vetas y esas vetas son grasa. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la sarcopenia? De la mano también del diagnóstico de la fragilidad. ¿Cómo podemos medir la masa muscular? Con antropometría. Son muy pocos los elementos antropométricos que nos permiten medir la masa muscular, es decir, el único que tenemos a nuestra disposición es la medición del perímetro de la pantorrilla en su punto más, en el ecuador, en la parte más ancha de la pantorrilla, y el punto de corte es de 31 centímetros. La densitometría por absorción de rayos X, DEXA, que es muy similar a la densitometría ósea, y por último la bioimpedanciometría. Sin embargo, el gold standard, el punto de referencia es la resonancia magnética nuclear. No está al alcance de todos, es costosa, lleva tiempo, no podríamos hacerlo en todos nuestros pacientes como método de screening, de rastreo, pero sí nos sirve para comparar. Una resonancia magnética, por ejemplo, de un corte del muslo o de un corte de la región del psoas, nos permite monitorear la pérdida de masa muscular. En cuanto a la fuerza muscular, vamos a ver que vamos a utilizar un instrumento que se llama dinamómetro y alguna otra prueba que ya vamos a ver. Y para medir el impacto en la capacidad física vamos a hablar de la prueba breve de desempeño físico, el Short Performance Physical Battery, o la velocidad de marcha o el levántate y anda cronometrado. Vamos entonces a estas pruebas. Este es el algoritmo que describe el nuevo consenso europeo para la determinación de sarcopenia a través de una escala muy simple que se llama SARC-F, en donde nos permite obtener la sospecha de sarcopenia. Si nosotros tenemos esa sospecha, podemos ir a la medición de la masa muscular a través del dinamómetro o alguna otra prueba. Podemos ir, si lo confirmamos, la pérdida de fuerza, podemos medir la masa muscular, sea por cualquiera de los métodos que le mencioné, y lo que haríamos es confirmar entonces el diagnóstico de sarcopenia y luego aplicaríamos pruebas de rendimiento físico para establecer el grado de impacto funcional. Bien, esta es la escala SARC-F, que también se basa en 5 preguntas: fuerza, asistencia para caminar, levantarse de una silla, subir escalera, caídas. A cada una de estas preguntas, de acuerdo a la respuesta, se le asignan 0 puntos, 1 punto o 2 puntos cuando tiene un impacto positivo, es decir, negativo en cuanto a las consecuencias, pero la respuesta es positiva, y el punto de corte es 4. Por encima de 4 puntos decimos que estamos en presencia de sarcopenia probable. Y ahí entonces tenemos que medir la fuerza. La bioimpedanciometría es el paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo, es totalmente imperceptible. Nosotros utilizamos este aparato que se llama bioimpedanciómetro. Este tiene 8 electrodos por los cuales pasan las corrientes, y una computadora nos indica cuál es la masa muscular en cada una de las 4 extremidades. Con la suma de esa masa muscular de las 4 extremidades, nosotros vamos a calcular el índice de masa muscular esquelética, que se calcula de la misma manera en que hacemos el cálculo del índice de masa corporal, es decir, peso medido en kilogramos sobre la talla medida en metros al cuadrado. Esto nos va a dar
un punto de referencia respecto de las personas jóvenes. Igual que hacemos en la determinación de la masa ósea cuando estamos buscando la osteopenia a través de la densitometría ósea o la osteoporosis a través del mismo método. El índice de masa muscular esquelético está calculado y decimos que aquella persona que tiene 7 kilogramos por metro cuadrado o menos, en el caso de los hombres estamos hablando de pérdida de masa muscular y en el caso de las mujeres hablamos de 6 kilogramos por metro cuadrado o menos. La fuerza de agarre la vamos a medir con un instrumento que se llama dinamómetro. Este es mi consultorio, acá tengo a una paciente. Fíjense que el brazo no está apoyado en el apoyabrazo, yo uso sillones con apoyabrazo para los pacientes porque algunos pacientes frágiles requieren de asistencia para levantarse. Eso es un consejo mínimo para un consultorio de personas mayores, ¿no es cierto? Estos son distintos modelos de dinamómetros. Los dos primeros arriba a la izquierda son de resorte, tienen una vida útil muy breve porque el resorte se estira y pierde fidelidad, mientras que el tercero de arriba, del de la derecha, es un dinamómetro hidráulico que se llama modelo de Hammer, como este que tengo aquí, ¿no es cierto? Y que ahora vamos a hacer una pruebita. Lo dejo acá porque lo vamos a utilizar. Entonces con esto vamos a medir la fuerza de agarre que tiene este individuo y si la ha perdido. El punto de corte para el caso de las mujeres es de 16 kilogramos, hasta 16 kilogramos decimos que no hay pérdida de fuerza, y en el caso de los hombres de 27 kilogramos. Por debajo de 27, 26 o menos, vamos a hablar de pérdida de fuerza de agarre. La velocidad de marcha dijimos que era muy importante para medir el impacto. Es muy simple. Velocidad es distancia sobre tiempo, 4 metros, tantos segundos. Se le pide a la persona que camine por 4 metros. Todos tenemos disponibilidad de un cronómetro. En general es muy raro que alguien no tenga un cronómetro porque en nuestro celular tenemos el cronómetro que vamos a utilizar. El punto de corte es de 0,8 metros por segundo. El impacto, entonces, de la pérdida de la velocidad de marcha es el riesgo de caída o el riesgo de dependencia. Guralnik, en 1996, demostró que aquellas personas que tenían una velocidad de marcha de menos de 0,8 metros por segundo tenían mayor riesgo de caída e incrementaba el riesgo de mortalidad. Esta otra prueba se llama Levántate y anda, Get Up and Go Timed, que quiere decir precisamente levántate y anda cronometrado. Se le pide al paciente que se levante de la silla sin apoyarse, en lo posible con los brazos cruzados por delante. Luego se le pide que baje los brazos y camine 3 metros, que gire 180 grados y vuelva a sentarse. Esta prueba tiene un punto de corte de 20 segundos. Una persona que no puede realizar esta prueba en menos de 20 segundos, estamos hablando de pérdida de capacidad funcional. Esta otra prueba se llama Short Physical Performance Battery o prueba breve de desempeño físico, que está constituida por 3 subpruebas o subescalas. Para cada una de estas subescalas le vamos a asignar 4 puntos. La primera es la vieja prueba de Romberg que todos conocemos, en donde le pedimos que se pare con ambos pies juntos, es decir, paralelos, y se le pide que permanezca en esa posición de bipedestación durante 10 segundos. Si logra hacerlo, le asignamos un punto como prueba realizada. Pasamos a la siguiente prueba, que es con la prueba de Romberg, con los pies en semitándem, es decir, el pie hábil por delante, ¿sí?
es decir, en el caso de un diestro, el pie derecho por delante, a mitad del pie contralateral. Y también le pedimos que esté 10 segundos en esa posición de bipedestación. Si lo logra, le asignamos otro punto más. Y por último, le pedimos que el pie hábil por delante y permanezca durante 10 segundos. Como esta prueba es más difícil, le vamos a asignar 2 puntos que si lo logra hacer en mantenerse durante más de 10 segundos le vamos a dar 2 puntos, entre 3 y 10 segundos le vamos a asignar un solo punto y si no puede permanecer por más de 3 segundos le vamos a asignar 0 puntos. La siguiente prueba es la prueba de velocidad de marcha que para no tener que hacer el cálculo nos lo da en segundos. Si tarda menos de 4.8 segundos, estamos hablando que tiene una velocidad de marcha para asignarle 4 puntos. Entre 4.82 y 6.20 segundos le vamos a asignar 3 puntos. De 6.20 a 8.7 le vamos a asignar 1 punto y si tarda más de 8.71 segundos le vamos a asignar 0 puntos. La tercera subescala, que yo quiero que presten mucha atención, es la de levantarse y sentarse de una silla. Esta subescala, primero por supuesto le hacemos una prueba al paciente, le pedimos que se levante y se siente para ver si conserva el equilibrio, no sea cosa que se nos vaya a caer y esté imposibilitado. Si no puede realizar esa prueba básica, le asignamos 0 puntos. Y luego le pedimos que a la mayor velocidad posible se levante y se siente de la silla 5 veces consecutivas. Estas 5 veces las vamos a cronometrar, para eso tenemos nuestro cronómetro, y vamos a ver que si el individuo tarda menos de 11,19 segundos, le vamos a asignar 4 puntos. Entre 11,2 y 13,6 le vamos a asignar 3 puntos. De 13,7 a 16,7 le vamos a asignar 2 puntos. Si tarda más de 16,7 y menos de 1 minuto, le vamos a asignar 1 punto. Y si tarda más de 1 minuto en hacerlo, le vamos a asignar 0 puntos. Fíjense que entonces cada subescala tiene 4 puntos, en total suma 12, el punto de corte es de 8. 8 o menos nos está hablando de impacto de la sarcopenia y de incremento de la fragilidad de nuestro paciente. ¿Por qué les pedí que por favor prestaran mucha atención a esta última subescala? Porque esta subescala se va a correlacionar en forma directamente relacionada a la pérdida de masa muscular. Es decir, con esta prueba no vamos a poder determinar cuánto mide la fuerza de prensión de una persona mayor o de cualquier individuo. Pero lo que nosotros sí vamos a poder decir es que si esta persona tarda menos de 11,19 segundos en levantarse y sentarse de la silla, equivale a que tiene más de 27 kilos de fuerza para el hombre o más de 16 kilos de fuerza para la mujer. Vamos a hacer una cosa. Con Gabriel vamos a hacer una prueba y les voy a mostrar a ustedes cómo podemos correlacionar la fuerza de prensión palmar con esta subescala del Short Physical Performance Battery o prueba breve de desempeño físico. Bueno, con Gabriel vamos a intentar demostrar que podemos reemplazar la utilización de este instrumento, el dinamómetro, con la tercera prueba de la tercera subescala de la prueba breve de desempeño físico. Vamos a hacer lo siguiente. Para demostrarlo, yo voy a
medir mi fuerza de prensión palmar con el dinamómetro, pongo el brazo a 90 grados, ¿sí?, ligeramente separado del cuerpo, y ejerzo la presión sobre la empuñadura, sobre el grip, de manera tal de lograr la fuerza. Bien, acá he logrado una fuerza de 35 kilos. Vamos a ver ahora a Gabriel, que es más joven que yo y que aparentemente debería tener más fuerza, si puede lograr superar mi marca. Por favor. Muy bien. Bien, ha hecho 40. Es decir, evidentemente ha tenido un mayor rendimiento. Entonces yo voy a comparar levantarme y sentarme de la silla 5 veces consecutivas y me vas a sostener la silla, Sheila va a controlar el tiempo, me voy a levantar y sentar de la silla 5 veces consecutivas, cuando ella me diga ya, con los brazos cruzados delante, y voy a ver qué fuerza tengo. Cuando vos me digas ya, yo empiezo. Ya. Ya. 869. Ahora lo va a hacer Gabriel. Mi prueba la realicé en 8,69, es decir, menos de los 11,2 que yo les había dado como punto de corte. Vamos a ver, Gabriel. Ya. Y Gabriel ha hecho 7,13. Evidentemente, él hizo una mayor fuerza de prensión y la prueba de levantarse y sentarse la hizo en menor tiempo que yo. Esta prueba no nos va a decir cuánto tiene realmente de fuerza. Lo que sí sabemos es que ambos hemos superado los 27 kilogramos de fuerza que corresponden a los 11,2 segundos. Bien, entonces, como vimos, a mayor pérdida de fuerza, mayor pérdida de masa muscular, mayor declive funcional. Es decir, la sarcopenia tiene impacto sobre la funcionalidad, la morbilidad y la mortalidad de las personas mayores. Es decir, el grado de fragilidad va a estar dado precisamente por ese núcleo que nos mostraba en su algoritmo Linda Fried en la descripción del fenotipo de la fragilidad. Funcionalidad, pérdida de capacidad de marcha, disminución de la velocidad, dificultad para subir escaleras, pérdida de la capacidad para levantarse y sentarse de una silla, aumento de la proporción del máximo esfuerzo para cumplir actividades, aumento del riesgo de caída. En cuanto a morbilidad, ya está totalmente demostrado que no hay sarcopenia si no hay osteopenia, y no hay osteopenia si no hay sarcopenia. Hoy día ya no hablamos de sarcopenia, hablamos de osteosarcopenia. Necesitamos el músculo para mantener el hueso en buena calidad y viceversa. Y los mecanismos fisiopatológicos de producción de la osteopenia son los mismos que de la sarcopenia. Incremento de la diabetes o impacto sobre la diabetes ya existente. El músculo es la principal usina del metabolismo de los hidratos de carbono. Falta de músculo, no tiene dónde actuar la insulina. Falta de músculo, mayor insulinoresistencia. Es tan importante este ítem que hoy día se dice que la sarcopenia y la diabetes son dos caras de la misma moneda.
Bueno, impacto sobre la temperatura corporal, impacto sobre el volumen sanguíneo, falta de músculo, falta de reserva sanguínea. Mortalidad. Ya dijimos, impacto en la capacidad funcional, mayor fragilidad, mayor riesgo de dependencia, de discapacidad, dependencia y muerte. Vamos a 3 ejemplos. El primer ejemplo es la mortalidad entre pacientes institucionalizados en París en el año 2003. Hubo una ola de calor muy importante como la que hubo en el año 2019, pero París en ese momento, en el 2003, no estaba preparado. Es una ciudad nórdica, no estaba preparada en ese momento para soportar altas temperaturas. Muchos pacientes muchas personas mayores que estaban institucionalizadas, es decir, que estaban en residencia de larga estadía, fallecieron. ¿Y cómo eso se manifestaba? A mayor dependencia, mayor tasa de mortalidad en ese grupo etario. Quiere decir que la dependencia, la postración, el grado de fragilidad implicaba un mayor riesgo de vulnerabilidad y muerte. Tenemos otro ejemplo, un ejemplo de algo que nos afectó mucho más cerca, es decir, recuerdan ustedes en el año 2013 las inundaciones en la ciudad de La Plata. Según los registros oficiales, judiciales, hubieron 67 fallecimientos. De esas 67 personas se determinó la causa de muerte fehaciente en 51 de esos 67. De esas 51 personas, 37 tenían más de 60 años y 34 tenían más de 65. Esto no habla de la misma proporción, porque la proporción de personas mayores de 65 años al momento en que sucedió eso en La Plata era del 11,3%. Entonces, ¿cómo el 11,3% tenía al 72,5% de los muertos? Cuando fueron a ver las causas de la muerte, las causas de muerte estaban descritas como pérdida de energía, limitación de movilidad y percepción sensorial. La percepción sensorial lo dejamos como comorbilidad, pero fíjense que todo ese grupo etario que falleció tenía pérdida de energía y limitación de movilidad. 2 de los 5 criterios de Linda Fried, 2 de los 5 criterios de la escala de Frail. Es decir, a mayor grado de fragilidad, más riesgo de mortalidad. Por último, vemos que la fragilidad instalada frente a la pandemia de COVID-19, este es un estudio que se hizo en septiembre del 2020, tomando a personas mayores de 60 años residentes en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y vemos que el 18,5% en ese momento de los fallecidos, de los afectados, el 18,5% tenía más de 60 años. Sin embargo, los fallecidos de ese grupo etario representaban el 80,8% del total. Esto nos hablaba de que incluso aquellas personas que estaban institucionalizadas a la fecha del 27 de septiembre del 2020, esa tasa de letalidad se incrementaba notablemente por encima de la tasa de letalidad de la población en general. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos estaba hablando de que esas personas que estaban institucionalizadas, sin lugar a dudas, eran personas que tenían un mayor grado de fragilidad, de discapacidad y de dependencia. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la sarcopenia y de la fragilidad? A través de la prevención y del tratamiento.
¿Cuáles son las intervenciones posibles? Nutricionales, actividad física y tratamiento farmacológico. La primera de las intervenciones, estábamos hablando, tratamiento farmacológico. Tal vez sea el más simple de poder explicar porque no hay suficiente evidencia para su utilización. Hay inhibidores de la miostatina, favorecedores de la miosina, proteína básica y elemental para la formación de músculo. Son anticuerpos monoclonales, todavía están en desarrollo. El uso de la testosterona ya sabemos que está descartado porque si bien es una hormona anabólica que favorece el desarrollo de la masa muscular y también de la fuerza muscular, los efectos no son duraderos en tiempo y por el otro lado sabemos que la utilización de testosterona en el caso de mujeres lleva a masculinización, con los evidentes riesgos que esto implica, y en el caso del hombre adulto mayor, el incremento del riesgo de tumores como por ejemplo el cáncer de próstata. Nutrición, aporte proteico, aminoácidos esenciales, creatina, vitamina D. En esto el aporte nutricional está bastante estudiado, todas son evidencia, recomendaciones basadas en evidencia de tipo A, por lo tanto es lo que nosotros tenemos que trabajar sobre nuestras personas mayores. Primero, vitamina D. El aporte diario de vitamina D3 es de 800 unidades internacionales por día. En algunos casos podemos utilizar el aporte de dosis de más de 100.000 unidades en forma mensual o trimestral. Debemos tener cuidado con algunos parámetros fisiológicos, como por ejemplo el filtrado renal. De todas maneras, no es excluyente la merma del filtrado glomerular de las personas mayores para instituir el tratamiento con vitamina D. El aporte proteico. Nosotros sabemos que el aporte proteico para el común de la gente es de 0,8 gramos por kilogramo de peso y por día. Es decir, que una persona de 70 kilogramos de peso tiene que recibir 56 gramos de proteína por día. Las personas mayores tienen incrementado el proceso catabólico proteico. Por lo tanto, el aporte proteico debe ser mayor para prevenir la pérdida de masa muscular y la incidencia que conlleva de fragilidad. ¿Cuál es ese aporte proteico? Entre 1,2 y 1,5 kilogramos de proteína y por día. Dentro de esas proteínas, nosotros tenemos que asegurarnos el aporte de aminoácidos esenciales y un aminoácido esencial en particular, que es la leucina. La leucina, que va a estar presente en la carne de vaca, en las carnes rojas, que va a estar presente en el suero de la leche, y que tiene un gran aporte de este aminoácido, pero también hay suplementos nutricionales como el HMB, el hidroximetilbutirato, que es el metabolito activo de este aminoácido, la leucina. Y por último, el aporte de calcio en dosis que va de 1 gramo a 1,2 gramos por día. En cuanto a la actividad física, tenemos que basarnos en el ejercicio aeróbico, en los ejercicios de resistencia y los ejercicios de potencia. Los tres son importantes. Aeróbico porque remodela la miofibrilla, aumenta la fuerza muscular, mejora la capacidad aeróbica, la velocidad de marcha y sobre todo tiene un elemento muy importante que es costo efectivo. Es gratis. Caminar no implica ningún tipo de inversión pecuniaria. Ejercicios de resistencia son ejercicios de contracción concéntrica o de acortamiento muscular, lo que llamábamos hacer gimnasia. Es la estrategia para combatir la sarcopenia. Mejora masa, fuerza y potencia, es decir,
mejora los resultados. Y por último, los ejercicios de potencia, que son ejercicios que se realizan, por ejemplo, con aparatos, con levantamiento de pesas, etc. Y esto mejora el impacto en la función física, en el resultado de la fuerza. Cuando nosotros recomendamos la actividad física, la hacemos a través de programas concretos. Es decir, no le podemos decir al paciente, haga actividad física. Una cosa es la actividad física y otra son ejercicios físicos. Actividad física es lo que hago yo mientras doy la charla. Me muevo. Eso es una actividad. Pero el ejercicio físico es la prescripción concreta de determinada cantidad de ejercicios, que pueden ser aeróbicos, de resistencia o de potencia. Y se los damos por escrito, de la misma manera en que indicamos la vitamina D, 800 unidades por día, o que indicamos el suplemento nutricional. Este slide nos muestra a estas personas haciendo tai chi. El tai chi son ejercicios aeróbicos, son ejercicios de resistencia y mejoran la estabilidad del paciente. Además le da mucha autoconfianza. Bien, vamos ahora a presentar los 3 casos que nos enviaron los colegas a través de el Departamento de Médicos de Cabecera. La primera es una mujer de 75 años que tiene diabetes, con hipertensión arterial, con antecedentes de coronariopatía con la colocación de un stent, hipotiroidismo, neuropatía diabética, osteoartrosis, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. Medicada con insulina, empagliflozina, con solifenacina para la incontinencia, con pantoprazol, clopidogrel, isosorbide, levotiroxina, bisoprolol, memantina, aspirina y antiinflamatorios no esteroides ocasionalmente. Es decir, tiene lo que se denomina el síndrome de la polifarmacia, uno de los gigantes de la geriatría. Es sedentaria, es obesa, no adhiere a la dieta, hábitos. Me dice la colega que describe el caso que el diagnóstico central de la paciente es la diabetes asociada a hipertensión arterial, con lesiones de órgano, con dificultad en la adherencia al tratamiento. A esto se le fue agregando la obesidad, la poca movilidad. Ha presentado a lo largo de los años hiperglucemias con consultas al endocrinólogo, desarrollo de coronariopatías, neuropatía diabética, etc. Yo les pregunto, ¿es esta una paciente frágil? ¿O esta es lo que nosotros denominamos un paciente geriátrico? La diferencia, entonces, entre un paciente frágil, que es aquel que tiene riesgo de vulnerabilidad, riesgo de una respuesta homeoestenótica a los estresores, esta paciente ya ha superado esa etapa de fragilidad. Esta es una paciente que tiene pluripatología y tiene más de 2 síndromes geriátricos. Tiene incontinencia, tiene inmovilidad, tiene inestabilidad y tiene polifarmacia. Es decir, tiene los 4 gigantes de la geriatría descritos por Bernard Isaacs. Por lo tanto, esta señora de 75 años ya superó la etapa de la fragilidad y es una paciente geriátrica. Vamos a la siguiente. Mujer, 91 años, con cardiopatía hipertensiva, con diabetes, con hipotiroidismo, con demencia mixta, con insuficiencia circulatoria periférica. En cuanto a medicación, valsartán, amlodipina, atorvastatina, aspirina, gliclazida, quetiapina, levopromacina, diosmina esperidina, levotiroxina. Evidentemente estamos otra vez en presencia de un
de una paciente polimedicada. Vamos a los comentarios que me hace de la problemática del caso la colega, a la cual conozco y es una excelente geriatra. Nos habla de el estado proinflamatorio hipercatabólico que subyace al síndrome de fragilidad. La continuidad de la rehabilitación por kinesiología, la nutrición hiperproteica a través de suplemento nutricional que le otorgue 1,5 gramos de proteínas por kilo de peso, la prevención del síndrome del burnout en un único cuidador, que es un nieto estudiante y que brinda protección y cariño, necesita ser también incluido como binomio a tratar y contemplar en esta situación de su abuela de 91 años. Nos dice que es una persona mayor frágil. Sin embargo, yo insisto, ha superado la etapa de fragilidad. Si bien tiene los 5 criterios de Linda Fried, también tiene polifarmacia, tiene incontinencia, tiene deterioro cognitivo, 3 de los grandes síndromes de Bernard Isaacs, y tiene además la pluripatología y la polifarmacia. La siguiente, y vamos al último caso. Es una mujer también de 86 años, con obesidad, con hipertensión arterial, con insuficiencia renal crónica, con anemia crónica, con insuficiencia cardíaca, con pinzamiento de discos lumbares, con gonartrosis, con gastropatía, con divertículos, con fractura de muñeca, con polipectomía del margen anal, con depresión, con diálisis desde el año 2019. Y cuando nos habla del diagnóstico, nos habla de una paciente obesa con insuficiencia renal, en diálisis, con hipertensión de larga data, etcétera, etcétera, lo que ya mencionamos en la descripción. Y nos habla de que la problemática del caso es la diálisis, la obesidad, la gonartrosis, y que la paciente en el último mes requiere silla de ruedas. Acá tenemos una diferencia con los dos casos anteriores, en donde lo que nosotros estamos observando, que a la fragilidad se le ha agregado la dependencia. Y ya dijimos, según lo que nos hablaba Linda Fried, que sí, puede haber una intersección, una concomitancia entre fragilidad y dependencia. Pero esta paciente también superó el grado de fragilidad y ya está dentro del concepto de paciente geriátrico, y más aún, esta persona está dentro de esa escala de Rockwood que nosotros vimos, en donde tiene múltiples impactos y supera la fragilidad para llegar a ser una persona dependiente. Evidentemente, llegamos tarde en los 3 casos, pero nosotros sabemos ahora que nosotros podemos intervenir sobre ese proceso deletérea que llamamos fragilidad. Y la única manera que tenemos para intervenir es a través de la actividad física, de la adecuada nutrición y fundamentalmente de incidir sobre los hábitos de vida de la población mayor. Y ojo, no importa si esta persona no ahorró músculo para perderlo cuando sea grande. Cualquier momento, en cualquier edad, es bueno para comenzar. Bueno, y por último, ver en esta slide lo que nos muestra, ¿no? Hay gente vieja a los 18 y gente joven a los 90. Insisto, nunca es tarde para retomar una rutina de actividad física, de ejercicios y de mejora de la calidad de vida. La vejez no es enfermedad. Y bueno, gracias Sheila por la invitación, gracias a ustedes y nos seguimos viendo.